Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando algunas propiedades de conjuntos en Python. En un video anterior vimos operaciones como la unión, la intersección, el subconjunto de, entre otras, que bueno, les comparto aquí en la parte de arriba de este video para que vayan y vean este video. Pero ahora vamos a estudiar la diferencia, el complemento de un conjunto y diferencia simétrica en Python. Para ello vamos a utilizar entonces como referencia este conjunto universal de acá y vamos a coger algunos subconjuntos como A, B y C, que son los que muestro acá en pantalla. Y entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es mostrar los conjuntos A y B en pantalla, ¿sí? Para que podamos ver aquí en la terminal cuando hagamos la diferencia, que efectivamente, bueno, pues yéndonos con la definición, podemos ver que esa es la diferencia. Listo, entonces ahora lo que hacemos es decir, bueno, vamos a llamar a C, ¿sí? La diferencia entre A y B. Bueno, ¿y cómo se hace la diferencia? Entonces hay dos formas de hacer la diferencia de conjuntos en Python. La primera es muy sencilla, es hacer A menos B, sencillito, como si tú hicieras una resta de cualquier valor, un número. Listo, ahora queremos ver que efectivamente eso es la resta. Entonces vamos a hacer un print. Y compilamos. Miren que acá tenemos en esta parte de acá, este primer renglón es A y este de acá es B. Y bueno, aquí esta sería la diferencia. ¿Cómo podemos ver que efectivamente esa es la diferencia? Bueno, por la definición. Tenemos entonces que son los elementos que están en A y que no están en B. Entonces miren que los elementos que están en A y no están en B. Entonces miren que el 1 y el 4 efectivamente no están en B, pero el azul sí. Por lo tanto, entonces la diferencia va a ser 1 y 4. Ahora, la segunda forma en que podemos hacer la diferencia sería, bueno, llamamos otra variable, ¿sí? Y ahora sería con a.difference, que sería el método de Python, es otro método de Python para encontrar la diferencia. Y lo podemos hacer un print. Si lo quieres hacer, digamos, un poco más elegante, puedes agregarle un poco de texto. Podemos decir que esto es la diferencia entre A y B es, aquí sería D, listo. Y nuevamente corremos esto y miren que efectivamente nos está dando 1 y 4. Ahora nos podemos preguntar como, bueno, ¿qué pasa si hacemos la otra diferencia? En vez de A menos B, B menos A. Entonces, pues nuevamente llamamos G, pues el conjunto va a ser B menos A, sería el primer caso, ¿sí? Pero también podemos entonces hacerlo de otra forma, pues con el punto difference, que es el que nos quedaría entonces B punto difference, y ya. Y nuevamente hacemos los prints, G y print de K. Y vamos a ver entonces qué nos resulta. Corremos nuevamente. Y bueno, acá entonces tenemos que son estas dos de acá. Miren que nos da exactamente la misma. Lo único que cambia, pues digamos que es la forma de escribir las cosas en Python. Y veamos que efectivamente, pues esa es la diferencia. Miremos acá, recordemos que estos de acá son los conjuntos. Entonces, vemos que son los elementos que están en B y que no están en A. Entonces, vemos que el azul está en A, pero ya el resto no. 312 A y rojo no están. Entonces, esa sería nuestra diferencia. Bueno, listo. Entonces, con esto podemos ya, digamos que terminar la parte de diferencia y ahora vamos a estudiar el complemento. El complemento, digamos que es un caso particular de la diferencia. ¿Por qué? Porque por definición sabemos que son, o sea, el complemento de un conjunto, por ejemplo, el complemento de del conjunto A serían los elementos que están en el universo, pero que no están en A. ¿Sí? Entonces eso sería considerar la diferencia entre el universo y el conjunto A. Entonces, la primera forma, que pues es muy rústica, o bueno, es lo natural, sería entonces, por ejemplo, si queremos hallar el complemento de A. Entonces, miren, podemos hacer nuevamente aquí el print de A, y ahora vamos a hacer A, lo vamos a llamar a C, va a ser nuestra complemento, entonces sería U
menos A. Y eso sería todo. Vamos a hacer el print. Perdón. Vamos a hacer el print de este AC y mirar que efectivamente pues es el complemento. Entonces esa sería la primera forma. Entonces miremos acá. Miren, acá tenemos que este es el A. Bueno, acá podemos también hacer el print del U para saber cuál es en nuestro universo, para no perdernos. Y venga, hagamos aquí un clear para que podamos ver claro. Listo, entonces miren, este sería el universo, que es el que les mostré arriba, y este sería A. Entonces vean que lo que está haciendo es tomar la diferencia entre U y A, los elementos del universo, ¿sí?, que no están en A. Entonces aquí tendríamos, miren que lo único que hace es quitarle el azul, el 4 y el 1, y efectivamente pues ese sería el complemento de A. Ahora, la otra forma, pues como pues podemos hacerle para eliminarlo y, bueno, no eliminarlo para que no aparezca en la terminal, pero ahora podemos hacer el otro, digamos que con el difference, ¿sí? Que sería u.difference con A, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, y, bueno, tenemos que mostrarlo en pantalla, ¿no? Entonces podemos aquí nuevamente y lo mostramos en pantalla. Lo hacemos print y miren que efectivamente, bueno, nos da lo mismo, sino que nos cambia, digamos, el orden, pero es efectivamente lo mismo. Ahora, hay otra forma de hacer, digamos, el complemento del conjunto, que es básicamente hacer una función en Python. Entonces podemos definir, ¿sí?, complemento. Para hacer una función en Python, entonces utilizamos esta palabra reservada def y decimos que es def complemento, complemento, y va a ser sobre un elemento. Entonces, y lo único que vamos a hacer es decir que nos retorne pues u menos este elemento y ya, eso sería todo. Entonces, para ya llamar, digamos, ya ese método, esa función, para que nos devuelva el complemento de cualquiera de los elementos, entonces sería vamos a hacer un print, ¿sí?, para que nos lo muestre una vez en pantalla, y decimos complemento de A, ¿sí? Y lo corremos. Y miren que efectivamente nos está dando el mismo de acá, y nos están dando lo mismo. Pero ahora la ventaja de hacer la función es que ya sencillamente podemos entonces llamar de una vez el complemento, por ejemplo, de C. No tenemos que ponernos a escribir una variable. Bueno, también efectivamente este complemento lo podemos llamar como una variable, pero a lo que me refiero es que ya no tendríamos que ponernos para la C también hacer u menos C o con el B u menos B, sino que simplemente llamas a tu función. Entonces, y le haces así. Y aquí, espérate para que no se vea tan desordenado y quede más claro. Ahora sí, listo. Entonces, este de aquí sería C. Bueno, aquí podemos hacer un print de C para saber qué es C. Y aquí pues podemos y ahora sí, miren, entonces este de acá sería nuestro conjunto C y este sería U. Entonces la diferencia sería esto. Miren que lo único que hace es quitarle el 2, el 4 y el A, porque el resto lo deja intacto. Entonces así, esta sería la otra forma de definir el complemento de un conjunto en Python. Y haciendo pues esta función, nótese que es como más, bueno, notemos que es como más sencillo para después hacer este proceso. Listo. Ahora pues vamos a colocar esto así como comentario para que no nos aparezca más. Y ahora vamos a irnos a la diferencia simétrica, que pues es algo también, digamos que es un método de Python que es algo sencillo. Entonces lo único que tú tienes que hacer es
Si tú quieres hacer el print de una vez sin nombrar una variable, entonces puedes hacer print y lo que hacemos es entonces decir a.difference, no, symmetric difference. Miren, ahí aparece una vez. Es un método, y por ejemplo con C. Y efectivamente, bueno, acá hagamos esto para que quede limpiecito. Y miren que efectivamente cuando haces esto, pues te va a dar la diferencia simétrica. Bueno, nuevamente vamos a llamar acá print A y print C para ver que efectivamente pues se cumple lo de la diferencia simétrica. Listo, entonces miremos a ver qué pasa acá. La diferencia simétrica por definición, ¿qué es? Entonces va a ser A menos C unión C menos A. Entonces eso sería. Entonces lo primero que hacemos es A menos C. ¿Sí? O sea, le quitas, entonces miras los elementos de A que no estén en C. Entonces aquí tenemos el conjunto A y este es el conjunto C. Entonces los elementos de A que no estén en C. Entonces miren que sería 1 y azul. ¿Sí? Porque el 4 está en C. Pero ahora serían los elementos de C que no estén en A. ¿Sí? Sería el 2 y el A. Efectivamente, miren que aquí nos quedan 4 elementos. Entonces nos está, que es el 1, el 2, el A y el azul. Entonces nos está dando la diferencia simétrica. Y pues de esta manera hacemos la diferencia simétrica entre conjuntos en Python. Ya que, o sea, que tú puedes hacerlo, digamos, ya utilizando, por ejemplo, la diferencia y la unión, pues también lo puedes hacer. Entonces es hacer, básicamente, haces la diferencia y haces la unión, como se explicó en el video anterior, y pues también puedes tener la diferencia simétrica por esa forma. Pero pues con este método, con esta función que ya tiene implementado Python, sale de una manera sencilla. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó, te invito a que me regales tu like. Si quieres aprender un poco más sobre Python, matemáticas y muchas cosas más, te invito a que te suscribas al canal y hasta la próxima.